Pues bien, hemos llegado al tema 2 de la unidad 1. En este hablaremos sobre la normalización en los modelos de datos. ¿Qué quiere decir esto? Normalización es una optimización a los modelos existentes de datos. Pongamos un ejemplo que vamos a tratar durante el curso. Tenemos una casa antigua y esa casa antigua hay que elegir si la derrumbamos y la empezamos a construir de cero o invertimos tiempo y dinero en remodelarla. Entonces, la forma en la cual nosotros vamos a tomar la decisión de no empezar de cero, sino remodelarla, es decir, optimizar el esquema, la estructura actual de la casa, es equivalente a lo que la normalización hace por la base de datos. Básicamente optimiza un esquema existente de una base de datos. Y eso es lo que vamos a ver durante este tema en el capítulo número 2 de la unidad 1. Pues bien, hablemos de normalización. Este capítulo o este tema lo vamos a ver durante clase de manera práctica. La teoría no es tan entendible hasta que se toca la práctica. Pero empezamos por definirlo. Imaginemos, como puse en la lámina anterior el ejemplo, que tenemos una casona antigua que heredamos. Un pariente nos deja una casona antigua, una casona muy bonita, que tiene unos 150 años y bueno, esta casona pues sirve, tiene una estructura pues que todavía está en pie, pero que vamos a ver cómo optimizarla. Digamos, una opción es derrumbarla y empezar a construir de repente un edificio desde cero. Otra opción es de repente remodelarla, lo cual toma tiempo y dinero, pero toma menos tiempo y dinero que empezar de cero. La remodelación es factible si queremos de repente hacer un negocio, si queremos de repente utilizarla como un local comercial, qué sé yo. Entonces, imaginemos que optamos no por destruir la casa y empezar a construir un edificio de cero, sino por hacer que la casa quede con su estructura original, pero la optimizamos, la volvemos moderna, reforzamos, cambiamos tuberías, cambiamos instalaciones eléctricas y hacemos que en menos tiempo esté lista para poder funcionar esta casa. Entonces, la normalización es así. Es un esquema existente de base de datos, no empezarlo de cero, sino optimizarlo, corregirlo, mejorarlo, con el objetivo de qué? De hacer la organización más eficiente, evitando la redundancia o repetición innecesaria de datos y mejorando la integridad de datos. Básicamente, haciendo más flexible los cambios para consultas a datos. Esto nuevamente vamos a verlo en la práctica durante el desarrollo del curso, pero se puede entender que la normalización se podía poner también como un sinónimo de optimización de la base de datos. Vamos a optimizar una base de datos existente. Muy bien, entonces vamos a tocar el detalle en las siguientes láminas.
Pues bien, nuevamente, la aplicación de la normalización la vamos a ver durante la clase de manera práctica, en un ejercicio bastante práctico que vamos a aplicarlo y que nos permite básicamente aplicarlo en la realidad. Pero, entre otras cosas, la primera forma normal nos pide algo que se llama integridad, o básicamente nos pide que haya dependencia funcional. ¿Qué es dependencia funcional? La capacidad de un campo de determinar el valor de otro campo. Expliquémoslo. Por ejemplo, si yo tengo en un campo, una tabla automóvil, tengo un campo que se llama placa, yo puedo determinar cualquiera de los valores, por ejemplo, color, año, kilometraje o lo que sea. Por ejemplo, puedo determinar esos valores de un automóvil o esos atributos de automóvil sabiendo su placa. Por ejemplo, para el automóvil, la placa AGP543, ya yo puedo determinar que es color rojo, kilometraje 70.000 kilómetros, modelo de repente Elantra y marca Hyundai. Pero si yo, por ejemplo, tengo, eso se llama básicamente dependencia funcional. Esos campos que he nombrado dependen funcionalmente o pueden determinarse a partir de la llave primaria. En cambio, por ejemplo, si yo digo un automóvil marca Hyundai, la marca no puede determinar otros valores. No puede determinar otros valores, por ejemplo, yo no puedo saber, yo no sé qué color es el automóvil, yo no sé, por ejemplo, qué kilometraje tiene. Entonces, esos campos que he mencionado no dependen funcionalmente del atributo marca. ¿Por qué? Porque con marca yo no puedo determinar esos atributos que acabo de mencionar. Pero sí los puedo determinar, por ejemplo, usando la placa. Eso se denomina dependencia funcional y es lo primero que se pide en cualquier tabla que esté mínimamente normalizada. Pues bien, para cerrar el capítulo, la normalización es un proceso necesario para diseñar bases de datos ya existentes. Otro camino es crearlas desde cero, lo cual toma más tiempo y más recursos. Por eso se opta muchas veces en optimizar un esquema ya existente. Cuando una base de datos está mal diseñada, se va a corregir ese diseño. La normalización tiene dos objetivos, principalmente evitar la redundancia o datos innecesariamente repetidos y luego, básicamente, proveer flexibilidad para algunos cambios que se puedan dar en la base de datos. Finalmente, se puede aplicar a cualquier base de datos este proceso de normalización siempre y cuando se apliquen de manera secuencial en los pasos descritos anteriormente, las formas normales.